Bueno, mi nombre es Gisela Sonetti, soy traductora en inglés, doy clases también, y en el momento de la inundación tenía, ya perdí la cuenta, a ver en qué año, en el 33 años, actualmente tengo 40, ¿no? ¿En qué año fue? En el 2013. El 2013, sí. Sí, 32, 33 años tenía, aproximadamente. Y estaba viviendo en La Plata, yo ahora actualmente vivo en Gonet, y en ese momento estaba viviendo en La Plata, en la zona de Plaza Belgrano. Y en ese momento, bueno, vivía con mi marido y con mi hijita, que tenía un año y medio. Bueno, y en relación a ese día, ¿para qué ibas a decir? No, estaba esperando que me Okay. hicieran una pregunta. En relación a ese día, ¿notaste algo extraño en el clima o en algo antes de que sea la inundación, mientras llovía o antes incluso de la lluvia? ¿Algo te llamó la atención? Eh, Yo lo que recuerdo que ese día me iba a ir al Parque Saavedra por el aniversario de la biblioteca del otro lado del árbol, y que se nubló, así que te digo, te puedo llegar a decir cómo está hoy, así. Y fue como muy abrupto, de golpe. Empezó a llover, y era un día feriado, me acuerdo que para que estoy con el teléfono, se fue igual a hacer un trabajo, así que yo me quedé sola en la casa con la nena, empezó a llover y bueno, me llamó la atención la cantidad de agua que estaba cayendo, como muy de golpe, nunca había visto como tanta cantidad. Y después empezó a subir cada vez más el nivel del agua rápidamente, y ahí yo justo estaba hablando por teléfono con mi mamá, que ella vive en Punta Alta, y le dije, está empezando a entrar agua en la casa, y ella ahí nomás me aconsejó, mira, empezá a levantar, levanta cosas, me dice, no, que te puede llegar a entrar agua, empezá a levantar. Entonces ahí como medio me avivé y levanté lo que pude. Si era una casa chiquita, no teníamos como mucho, pero bueno, y ahí me quedé un tiempito hasta que, bueno, ya estaba sola con mi nena, así, era chiquitita, y me asusté cuando ya vi que en la calle había desaparecido y que ya era agua en la vereda, se veía como un río ahí ya directamente, e incluso yo tenía un patiecito, y ese patio interno también se tapó las napas, y empezó a entrar, como me empezó a entrar agua por la puerta de entrada y por el patio. Entonces, bueno, mi hija pobrecita, yo estaba con toallas tratando de contener el agua, y llegó, necesito algo para secar, y ella venía con rollos de cocina, no sabía cómo para tapar. Eso, así que bueno, fue una desesperación terrible. En ese momento yo me acuerdo que ya es como que listo, me di por vencida, me la puse en la mochilita, y nada, me acuerdo que hacía calor. Tenía unas sandalias, ¿cómo fue? Estábamos ahí en abril, así que estaba otoño, ¿no? Y ni media encontré, no sé, agarré lo que podía, y la puse ahí en la mochilita, y salí antes de que fuera demasiado tarde, porque yo estaba sola y me asusté. Entonces abrí la puerta y justo vi una vecina que estaba sacando agua de su casa, y me fui con ella, para no quedarme sola. Y ahí dejé mi casa. O sea, no me acuerdo si llevé el teléfono, no lo llevé, creo que lo dejé, no sé, agarré lo que pude y salí. Y, y bueno, que ahí empezó cada vez a subir más y más y más el agua, y bueno, fue re preocupante, sobre todo porque no sabíamos cuándo eso iba a parar, y
yo qué sé, también lo que me acuerdo que entraba agua, o sea, yo estaba en calle 14, entonces los colectivos no agarraban por la avenida 13 y empezaron a pasar por calle 14 y empezaron a levantar como el agua que entraba más a las casas, así que esta vecina estaba reputeando ahí como, no pasen por acá, que entra más agua en la casa, estaba re enojada. Y bueno, eso la verdad que fue de mal en peor. Ellos habían subido el auto que tenían, un 4K, bueno, que lo subieron a la vereda, y bueno, para que, por lo menos salvar el auto, pero eso empezó a subir cada vez más el nivel del agua. Y hubo dos momentos muy preocupantes. El primero fue que, bueno, mi marido no estaba y cómo iba a volver, cómo iba a venir, porque además se había ido caminando y no teníamos auto en ese momento. Se había ido para la zona del centro y bueno, volvió, no sé cómo pudo, llegó que ya fue un alivio cuando incluso no sé si preguntó o cómo fue, o yo llamé, no sé en ese momento cómo fue, que él supo que yo estaba ahí, así que ahí yo ya me calmé sabiendo que estaba él y que estaba bien. Y después, bueno, el agua siguió subiendo, si bien en la zona donde nosotros estábamos no subió a niveles como en otros lugares en las que se fue al metro, nosotros tuvimos, no sé, tal vez un poco más de medio metro, pero suficiente como para perder muchas cosas, la cama, sillones, juguetes de la nena, libros, todo. Creo que hasta el día de hoy lo que más lamento, creo que me dan ganas de llorar, es toda la biblioteca de los libros y los diccionarios que me compré durante toda la carrera, que fueron ahorros mensuales de decir, bueno, ahora me compro tal, y si bien hoy se consiguen digitalizados, es como que era, no sé, algo muy importante también para mí, pero bueno, documentos, cosas, papeles también que se perdieron, y bueno, lavarropa y demás, pero bueno, lo más importante es que no nos pasó nada a nosotros, ni a ningún familiar nuestro. El resto de familia teníamos en Villa Elisa, así que eso no afectó. Y otro de los momentos más preocupantes fue que en la casa donde estábamos, que ahí nos quedamos, no tenía un segundo piso y el nivel del agua empezó a subir y no sabíamos si eso subía más, cómo íbamos a salir de esa casa. Estábamos pensando decir, nos vamos al patio, saltamos, no sé, de algún lugar trepamos la pared, y yo estaba con la bebé, con la nena chiquita, y decir cómo vamos a hacer, pero en mi mente en ese momento pensando cómo salir de ahí si el agua no bajaba más. Eh, y creo que ahí sí fue el peor momento, es que justamente nosotros estábamos ahí en una casa re chiquita que da a la vereda, y ese auto que estaba estacionado, hizo como un cortocircuito y se empezó a prender fuego. Y la desesperación del chico, el hijo de mi vecina, queriendo salir a apagar el fuego, y ella gritando, no, hijo, que va a explotar, que va a explotar. Y bueno, y unos vecinos ahí que estaban afuera, no sé cómo ayudaron, porque ya el nivel del agua no da ni para abrir la puerta del auto, como consiguieron un matafuego, no sé cómo, pero lo pudieron apagar. Pero en ese momento yo la agarraba a mi hija y yo digo, fue horrible. Yo digo, acá explota. Es como que sentí, no sé, en ese momento se termina mi vida, se va a morir mi hija, me va a morir yo, va a morir mi marido. Fue como esa desesperación de no saber, y bastante apocalíptico el ver a la gente caminando por la calle. No sé, me hace acordar a la película El día después de mañana, esa gente que sale afuera a buscar y decían no salgan a la calle, por un lado, porque también mucha gente de esas que salieron en grupo tratando de encontrar otro lugar, muchas se murieron. Se lo llevó, la corriente era terrible, se veía re fuerte, o sea, como en la calle hacia esa correntada fue horrible. Y bueno, por suerte como que llegó a un nivel que además me acuerdo en esa casa cuando explotó, cuando entró el agua entró hasta voy a prender la luz, está oscuro, por el inodoro. Me acuerdo que es como que hubo una explosión así de agua que entró por todos lados, y entró incluso por el inodoro, que entraron con cucarachas, con bichos, con todo, entraba por todos los agujeros que podía haber en la casa, entró el agua con todo, y negra, y
Y me acuerdo que nosotros lo que hicimos es subirnos a la mesa, a la mesada, nos quedamos ahí y bueno, por suerte, eh, mi hija, yo le estaba porteando, la tenía con la mochila, que yo sabía que si nos llevaba el agua, yo estaba con ella, que no me iba a soltar, que la tenía conmigo. Y segundo, que ella, digamos, yo la amamantaba, entonces, bueno, no, el tema del alimento y el sueño de ella es como que eso que quedó cubierto, eso yo súper agradezco haber elegido la lactancia. En ese momento fue, creo que los momentos más salvadores, porque no tenía ni agua para darle, no tenía nada, así que ella durmió, se alimentó, estuvo porteada y bueno, yo me acuerdo que tenía mucho sueño y, y estábamos primero parados porque no tenía ni dónde sentarme, hasta que después encontramos ahí para sentarnos en la mesada y ella dormía. Eh, Eso fue como lo más como tranquilizador, que dentro de todo, eh, no sé, como que sentía que le podía dar seguridad. Eh, pero, pero bueno, estábamos, me acuerdo, mirando en un momento las liñitas de agua en la pared, viendo cómo iba subiendo el nivel del agua y pidiendo, por favor, rezando que eso que bajara. Y bueno, y así nos quedamos hasta las 3 de la mañana, 4 no me acuerdo cuándo fue que empezó a bajar. Eh, de a poquito, era como una mínima rayita que veíamos que en vez de subir, era estar enfocado mirando en la pared a ver que no, que no subiera más. Y cuando empezamos a ver que efectivamente estaba bajando, ahí sí nos volvió el alma al cuerpo. Hasta que después así fue toda la mañana, o sea, fue toda la noche de estar despiertos y como parados, así, yo además yo sentía, no me puedo caer, o sea, no me puedo caer porque se cae mi hija, o sea, me tengo que quedar parada, no me puedo ni siquiera tropezar y caer. Así que un cansancio terrible. Cuando bajó el agua, que ahí fue un gran alivio, ahí mi marido fue a ver, ver nuestra casa, que yo no quería ir, y bueno, o sea, me dijo quédate acá y bueno, después cuando bajó más el agua ahí ya fui y fue horrible entrar y no sé, ver la casa toda como devastada, todo lleno de barro. No sé, creo que lo que más me dolió es ver los espacios de mi hija, todos con sus cosas, ¿no? Como todo perdido. Eh, pero bueno, en ese momento como que ni pensábamos. Lo que sí recuerdo es los vecinos, que muchos de ellos, o sea, hace poco nos habíamos mudado ahí y algunos los saludábamos así nomás, pero ahora era salir y en ese momento el saludarnos y el preguntarnos si estás bien, necesitas algo, cómo están, perdieron mucho, qué pasó, y estar hablando, y eso a partir de ahí generó un vínculo en el barrio que antes por ahí capaz que no, uno como que, bueno, estábamos todos estábamos unidos con eso, esa tragedia que había pasado. Y después muchos vecinos dijeron, bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué. Y cuando volvieron estaban petrificados, diciendo, es horrible lo que vimos por Avenida 13, hay gente y cadáveres por todos lados. Gente tirada, muerta abajo de los autos, o sea, terrible. Eh, y después de otras anécdotas que me llegaron también, de muchos muertos. Mucha gente que murió y después obviamente tampoco lo mostraron en los medios. Fue horrible. Y bueno, ahí también era el tema de la familia tratando de ayudar, de querer venir a buscarnos y no saber por dónde entrar en La Plata. Los que venían de Villa Elisa, que querían venir a buscarnos, no podían entrar. Es como que las entradas estaba todo colapsado, todo, y no sé, bueno, mi suegra en ese momento no sé cómo hizo, pero bueno, pudo entrar y venir a buscarnos y nos quedamos allá hasta que, bueno, pues después de los días limpiar, poder ir sacando todo y bueno, hasta que bueno, finalmente después nos pudimos mudar de vuelta después de unos
cuantos días. Yo después viajé y bueno, fue Manuel que estaba con amigos y demás, limpiando todo y obviamente dejando secar y sacando todo lo que ya no nos servía más, colchones, camas, todo, todo. Además era un agua negra, negra, era como petróleo. Eh, y las marcas y el olor de la casa que quedó ahí duró bastante tiempo. Eh, Así que bueno, después finalmente pudimos pintar y bueno, y volver. Pero es como que la marca ahí quedó y sí recuerdo que después cada tormenta que había o cada cosa yo lo único que pensaba en tener las zapatillas preparadas, es como todo lo que por ahí no vi en ese momento, no supe ni me imaginé cómo haría, ¿no? ¿Qué haría? Bueno, llegó primero a una casa que tuviera un segundo piso, no sé, en otras cosas creo que hice lo mejor que pude, eh, pero, pero sí, un tiempo largo me duró el miedo a que con cualquier tormenta, ¿no? Que volviera a pasar. Creo que hasta el día de hoy, igual te digo que cuando ya veo que está lloviendo mucho, ya me queda el registro de empezar a ver el nivel del agua y es como que ya estoy viendo zapatillas, estoy viendo qué desenchufar, qué levantar, de eso como que no te olvidas más, ¿no? Sí, tal cual, como que no. Bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? También. Mm. Porque como decís vos, esto de estabas en sandalia o no sé, o en chatitas, dijiste que estabas. Como que no se te cruza ponerte las zapatillas, pero, No. pero después sí. Em, bueno, es re difícil hacer estas entrevistas. Sí, me imagino. Em, ¿qué, qué crees que quedó como en el barrio, ahí en el lugar donde vos vivías, como positivo, como experiencia o como aprendizaje? ¿Sentís que quedó algo? Sí, totalmente. Sí. Eh, Como a abrirnos, no, no aislarse cada uno en su realidad y en las necesidades. Yo creo que nos forzó a salir y a dar ayuda y a pedir ayuda. Que eso antes por ahí podía saludar a un vecino, hola, ¿cómo andaba? ¿Todo bien? Pero nada más, y a generar vínculos como más grandes, ¿no? Como el reforzar, el salir de la individualidad y el ver que frente a esas situaciones estamos todos unidos, no hay diferencia del que tenga la casa grande, casa chica, es como que además lo que resalta es la solidaridad, eh, todos queriendo ayudar y bueno, eso fue lo más importante, creo yo, la ayuda de la gente. Después, bueno, lo que se vio realmente indignada porque nada que ver con muchas cosas que cuando uno la vive ahí en carne propia, los testimonios de lo que sucedió a lo que después se contó y que difiere mucho, mucho de la realidad. Murieron muchas más personas de lo que blanquearon y dicen y eso duele y da bronca. Eh, pero bueno, cuestiones políticas, lo mismo que también el querer llevarse ciertos partidos querer llevarse créditos de donaciones que hicieron gente que le hizo particularmente, a después llevarla como si eran de partido, esas cosas también fueron horribles, pero yo creo que sacando las cuestiones, los partidos políticos, la gente particular, fue impresionante. La ayuda, la presencia y el darnos cuenta que nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Eso fue lo más lindo, el generar vínculos con los vecinos, con el saber que nos cuidamos entre nosotros. Eso es lo más importante. Sí, como ese sentimiento de comunidad. Ujú. Mm, Sí. tal cual. Em, ok. Y
¿Cuándo tomaste como una real dimensión, o no sé si real dimensión, cuándo tomaste o te diste una idea más cercana a lo que fue la realidad de todo ese momento? O sea, supongo que en un primer momento no, pero ¿cuándo Claro. llegó esa caída de ficha? Por un lado, ¿cuál fue el impacto? Porque al principio yo pensaba que había sido solamente ahí en el barrio, o sea, realmente no tenía noción del alcance de todo lo que íbamos ahí comentando, y con tiempo después, al otro día, el escuchar la radio, el ver las noticias, fue horrible, ahí fue realmente un shock, el darme cuenta lo que había sido. Yo lo viví, y ahí también el impacto más grande fue el pensar que nosotros, no, ¿por qué decir, por qué nos tocó esto, por favor, no sé qué? Y después cuando nos enteramos cómo fue en otros lugares, y las tragedias y la cantidad de gente que se murió, y que se murieron hijos, se les murieron sus padres, y que perdieron toda la casa porque les llegó hasta el techo, como ahí realmente cambiar del decir qué mala suerte que tuve, al poder decir gracias Dios la suerte que tuvimos. O sea, no lo podía creer, porque realmente los testimonios después fueron como con el tiempo, después también meses después, de incluso ir hablando con otras personas, y terrible, ¿no? Lo que iban contando, es como que todavía no sé, creo que hasta el día de hoy no caigo de lo que realmente, cuál es la dimensión de lo que realmente pasó, ¿no? Y bueno, y después cuando yo viajé a Punta Alta, verlo en las noticias, verlo desde la distancia también, una parte mía como que, no sé, estaba un poco disociada, y después el pensar, no puedo creer que esto le esté pasando a mi ciudad, porque más, si bien yo no soy de La Plata, vine en el 2020, en el 2000 vine, me radiqué, me quedé acá, y me dolió en el alma. No, no lo podía creer. O sea, no lo podía creer que le estuviera pasando eso en la ciudad que amo, me amo La Plata. Eh, y fue también después de días de encontrar las fotos, como tener un registro muy claro del día anterior. Yo recuerdo muy bien el día anterior, que había sido hermoso, que fuimos a Plaza Belgrano, hicimos una caminata, justo jugamos con las hojas, lo que sí recuerdo la cantidad de hojas, porque bueno, en otoño, mucho viento y demás, pero no habían como barrido, no sé si había pasado, que estaba todo bastante tapado, eso fue un factor muy importante también, que incidió en que se taparan muchas alcantarillas y demás. Estaba todo cubierto de hojas, y me acuerdo que ese día habíamos ido a jugar con mi hija afuera, que ya apenas empezaba a caminar y estaba ahí en la plaza, y yo digo, pensar que este fue el día anterior, es como si pudiera viajar y decirle a esta de la foto que la estaba pasando también, o sea, como, bueno, no le diría nada porque fue un día hermoso, pero a veces como uno puede estar como también, ¿no? Y no saber que en unas horas todo puede cambiar, ¿no? Eso fue re impactante, encontrar esa foto y decir, pensar, mirá, estaba nublado, pero estaba lindo, ese día te acordás que hicimos esto, y cómo fue. Yo creo que hasta tengo el momento en el que empezó la lluvia, porque fue como a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, mi hija estaba viendo Frutillita, me acuerdo hasta el dibujito que estábamos viendo, fue ese momento en el que se largó, y se largó con todo, y no paró, y se veían como baldes de agua que caían. Eh, Fue como, no sé cuándo pudo haber caído. No sé, creo que todavía no caigo, no sé. Y justo, mira, me sale la entrevista hoy, que se largó ahora con todo. Me hace acordar bastante el día así como raro. Sí, yo trato de que las entrevistas no sean días de lluvia, pero bueno, pero te juro que es un Pasa. factor que tengo en cuenta, porque a mí también me pega igual, entonces, pero bueno, no. Acá, por suerte, no está lloviendo, Ah, pero nada, no sabía que... ¿dónde estás vos? Yo estoy en 21 y 33. Ah, bueno, estoy en Gonet acá y está lloviendo. Y bueno, capaz que ya llueve, igual si viene para acá en un rato. Sí.
Pues no estamos tan lejos en realidad. Bueno, seguimos. ¿Y qué es lo que viste que se decía de la ciudad, de lo que fue la inundación en los medios? Sí, ¿cómo? ¿Me puedes repetir? Sí, ¿qué es lo que viste que se decía en los medios de lo que fue la inundación? En general lo que más me llamó la atención es el conteo, cómo hacen cuando cuentan los números como quieren, ¿no? Cuando quieren que haya muchos muertos, cuando no, y la cantidad de muertos que contaban después, me enteré que era muchísimo más, que muchos cadáveres obviamente no reconocidos, tal vez gente en situación de calle o demás, que encontraron tipo NN, que no fueron encontrados, que no fueron contabilizados, que había como una especie de depósito, me contaron de gente que falleció y que no... Bueno, en eso, en su momento estaba el juez Arias, me parece, con la causa de las inundaciones, por la cantidad de fallecidos que no estaban siendo tenidos en cuenta, porque fue muchísimo más grande de lo que estaban diciendo. Así que bueno, escuchar esos testimonios y escuchar todo eso fue... Y después ver lo que dicen los medios, que en general es mentira, dio mucha bronca, no sé, a mí me dio mucha bronca. No sé con qué fines se hicieron, pero la verdad que fue terrible. Y el ver lo apocalíptico de lo que realmente sucedió, ¿no? Acá en La Plata, ¿no? Y bueno, y como fueron para otros, me imagino de haberás escuchado testimonios mucho más fuertes. No sé, Manuel en ese momento que daba clases y una alumna le contó que cuando bajó el agua, por ejemplo, en su patio había gente muerta, porque se lo arrastraba el agua y quedó ahí. Entonces levantarte a la mañana y encontrar un cadáver en tu patio, en tu parque, situaciones así, hasta, no sé, de todo, o incluso también en la zona del cementerio. La zona del cementerio, o sea, ya obviamente la gente estaba muerta en el cementerio, pero ¿qué pasó con el cementerio? Como me decían, mirá, una amiga me decía, mirá, se veían los ataúdes desfilando, golpeándose entre sí, abriéndose, o sea, todo ese shock y ese estrés, ¿no? Sumado a lo que fue la situación ya del vamos, del agua, de todo, ¿no? Es como que cada zona, y la verdad que los de la parte del barrio cementerio no creo que la hayan pasado para nada bien. Fue como, no sé, espeluznante. Nunca me hubiera imaginado. Después empecé a caer la cuenta, claro, nunca me hubiera imaginado cómo fue eso, el desborde eh, y bueno, cosas así, ¿no? De ir después escuchando y bueno, el reflejo después de lo medio nada que ver.